¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Se Tenía que Decir aquí en la pantalla de TEDx. Por supuesto, estamos muy contentos por la sintonía, por los comentarios. Hemos tenido una enorme cantidad de comentarios que les agradecemos muchísimo. Si están viendo el programa en YouTube, por supuesto, siempre se agradece el like, que se suscriban, por supuesto, también al canal y que comenten con nosotros la actualidad, que hoy tiene de vuelta... mire, en realidad voy a hacer dos cosas. Uno, no. Pues lo voy a presentar a él primero, porque vamos a partir de lo importante no es importante, en verdad. Mira, ya metió las patas. Ya metí las patas. El sublime, Gabriel Emparte. ¿Cómo le va? Qué bueno tenerlo de vuelta. No lo mató la influenza, veo. Muchas gracias. Sí, bueno, estoy vivo. Después de una influenza un poquito fuerte que me tuvo una semana fuera. ¿Cuánto rato te tuvo afuera esa cuestión? Una semana me tuvo. Pero estuve trabajando igual. Mi amigo Chijón es testigo. La gran pregunta de esto, José Gabriel, te vacunaste, ¿cierto? No, se me olvidó. Muchas gracias. Por eso, señora, en su casa vacúnese. Muy bien. Sí, se lo recomiendo porque duele desde la punta del pelo hasta la punta de los dedos del pie. ¿Ve? El dolor sublime de Gabriel Emparte. Me parece muy bien. Saludo como siempre a Chijón. ¿Cómo le va? Hola Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un saludo también a todos nuestros auditores que cada día crecen, lo cual me tiene muy contento. Oye, a propósito de cosas sublimes, hoy día, no sé, Rorrito, explícame, pero tenemos como la onda Tomás Mochiati, ¿no? Sí. Entre el contraste de lo blanco, claro. La mesa. Te faltan nueva. los puros suspensores nomás. Yo ocupé suspensores 7 años, Gabriel Emparte, así que... No sé quién imitó a quién, ¿ah? Sí. Él a ti, sin duda. Sí. Y Larry King también a ti. No. ¿Sabes qué? Esto nunca lo conté, ¿ah? No, esto es una tontera que nunca le importaba a la gente, pero cuando yo trabajaba en el periodismo deportivo y hacía el show de goles, cuando Julián Elfenbein me llama para hacer el show de goles, Julián me dice, te quiero poner suspensores para que te parezcas a la nata. Y yo me resistí hasta el último día a usarlo. No, por ningún motivo. Llegó el día de mi estreno y me tengo que poner los suspensores. Pongo los suspensores y me veo al aire, me veo en la cámara. Y me acerco a Julián y le digo, se nota que cacháis de esto. Le dije, esto es. Así que bueno, cosas de la vida. Bueno, ustedes que cachan de lo que está pasando, claramente esta semana fue abducida por la victoria de Janet Jara en la primaria, que, bueno, ha tenido esto varios coletazos posteriores, ¿no? Y varias consecuencias que de alguna manera nosotros alcanzamos a prever la semana pasada, pero ya con la consumación del hecho creo que es bien importante que lo vayamos viendo. ¿Sorpresa no? ¿Sí la distancia? La distancia para mí fue sorpresa. Ya en algún momento dije, incluso al aire por ahí, ya no me acuerdo dónde, digamos, de que yo pensaba que ganaba Janet Jara, pero nunca pensé que por este margen, ¿ya? Porque asumí de que independientemente de que el candidato del Frente Amplio no era bueno y se le podía criticar muchas cosas, existiría una cierta solidaridad de grupo y solidaridad política en ese conglomerado, cosa que me sorprendió mucho que no existe. Es interesante. Sí. Sí, yo también pensé... Una volatilidad en el votante del Frente Amplio que uno dice, oye, pero ¿qué significa esto? Sí, es bien relevante esto, Gale, porque en alguna parte donde me preguntan mi opinión, en algún momento dije, mira, ojo con Gonzalo Vinter, que Vinter... A ver, ¿dónde es fuerte el Frente Amplio? El Frente Amplio es muy fuerte en Valparaíso, en la región de Valparaíso, y es muy fuerte en Santiago. Sí. Y es en Santiago y en Valparaíso donde tiene su mayor capacidad de movilización. Tiene a la alcaldesa Riva Morty, tiene algo, al gobernador Mundaca hasta cierto punto, pero lo tiene, es cercano, a eso voy. Acá en Santiago tiene, no sé, a la alcaldesa de Quilicura, al alcalde Peñalolén, a más Bodanovich, que decir. Entonces dije, bueno, el Frente Amplio tiene una capacidad de movilización que podría hacerlo competitivo. No fue nada de competitivo. No. La hora de los cuchillos en el Frente Amplio es tremendo. Y también es una de las tantas preguntas. En el fondo, en la distancia de Jara está dada precisamente por el abandono probablemente de la base del Frente Amplio de Vinter, ¿o no? A ver, mira, primero agradecerle a mi amiga querida Mara Cedini, que estuvo aquí la semana pasada reemplazándome. Y bueno, a ver, sobre las primarias, creo que esto hay que despostarlo con un poquito de calma. Yo esta semana he visto a todos con mucha encuestitis, todo el mundo muy nervioso, la gente preguntándose, o gente que ya creyó que Jara es presidenta de la República, y la verdad es que los números hay que mirarlos con harta detención. Lo primero, Jara obtiene 822.000 votos, que si uno mira la parlamentaria anterior, la justo anterior, digamos, la del año 2021, el Partido Comunista en su lista, que es Igualdad, Partido Humanista y Partido Comunista, sacan 800.000 votos. O sea,
Janet Jara movilizó 22.000 votos más. Eso es de la base del Partido Comunista. Del Partido Comunista, de lo que el Partido Comunista tiene en el Parlamento. ¿Okay? Después de eso yo creo que hay dos elementos que hay que descifrar también en los números. Lo primero, la lenidad, la frivolidad, la falta de conceptos de verdad, el infantilismo. El casi chiste. Sí. Meme que significó la campaña de Gonzalo Inter, o sea, de verdad una campaña de finalmente un cuico con caramel macchiato en la mano y con un celular, o sea, era una cosa realmente ridícula, no solamente las posturas, las posiciones, sino que la forma, todo era muy ridículo. O sea, el liderazgo del Inter nunca fue, digamos. Pero, ojo, yo creo que ahí hay otro tema, no es solo el liderazgo de Inter, yo creo que dentro de la izquierda ha habido un castigo muy fuerte al Frente Amplio en esta elección. Y ese castigo tiene que ver con que los principales casos de corrupción, negligencia, han estado instalados en el Frente Amplio durante el gobierno. Entonces, no tanto así en el Partido Comunista. Entonces, yo creo que ahí hubo una factura grande, además de un pésimo candidato. Y en el caso de Carolina Toá, yo creo que Carolina Toá era una pésima candidata. Carolina Toá nunca ha tenido muy buenos desempeños electorales, salvo cuando fue alcaldesa de Santiago, que ella misma creyó que no ganaba, y ganó por un pequeño margen, pero sus desempeños electorales son bastante malos. Ella como candidata es una candidata extremadamente racional, muy poco emocional. Lo que puso sobre la mesa de lo emocional en su campaña era una campaña del pasado, hablando de su papá, que es muy respetable, por cierto. O sea, José Toá murió fue asesinado de una manera horrorosa, pero la gente no espera que uno le cuente el pasado, la gente lo conoce, uno espera que una candidata te cuente el futuro, lo que va a hacer. Entonces es una campaña muy, muy poco convocante, una candidata muy poco convocante, muy poco emocional, y bueno, y eso llevó, yo creo, a la distancia a Janet Jara. Pero también, analicemos, hay 1.4 millones de votos, tampoco es el 10% del padrón, el 9% del padrón, Janet Jara sacó el 5% del padrón, y con voto obligatorio esto puede cambiar mucho de aquí a noviembre. Sí. Hay pequeñas cositas y perlitas que deja caer. Por ejemplo, el tema de lo que pasó con el Frente Amplio y las principales consecuencias que va a traer esto. Porque Janet Jara ha intentado, a partir de este resultado, avanzar a la conformación de una lista única parlamentaria. Y una de las cosas que yo he leído en las últimas horas es precisamente el profundo temor que existe hoy en el Frente Amplio respecto de su posible desempeño electoral en la próxima elección parlamentaria, entendiendo y atendiendo lo que acaba de ocurrir, lo que acaba de pasar. De aquí a, escuchaba también leía a dos ex parlamentarios del Frente Amplio, a Marcela Riquelme y a Constanza Veloso, que decían que adentro la pelea de los lotes es muy grande y es posiblemente una de las razones por las cuales se produjo lo que se produjo. Pero no deja de ser interesante que el núcleo político en el que está el presidente de la República. Y que se supone que tiene que liderar el futuro, además. Se supone que tiene que liderar además en el futuro. Resulta que recibió una paliza electoral muy considerable. Sí, a ver, motivos para esa paliza existen. Primero que nada, todo el tema de las fundaciones, ¿ya? Que nace con Democracia Viva, que está intrínsecamente ligado hoy día al Frente Amplio, no hay cómo sacárselo de encima. Pero ¿es una cuenta que se le puede extrapolar a la parlamentaria? A ver, lo que ocurre es que para el votante promedio que no está politizado, tú empiezas a darte cuenta de que en un caso, en dos casos, en tres, en cuatro, en cinco, digamos, siempre se está repitiendo Frente Amplio, se está repitiendo, no sé, el antiguo Comunes, cualquiera de estos partidos, y tú empiezas a decir, oye, pero esta gente ¿a qué vino? ¿Vino a gobernar o vino a enriquecerse con el Estado? Es una pregunta legítima. Y independientemente de que tú puedas tener ideas de centro-izquierda como votante, tú dices, bueno, tengo otras opciones, pues. Y a ver, ¿cuántos casos horrorosos de corrupción tenemos dentro de mi sector? Mira, tengo estos nomás y están concentrados ahí. No voy con ellos. Claro, el tema es que en la elección que tú mencionas sabiamente, Chejón, que un elector de centro-izquierda dice, bueno, Frente Amplio no, por todo lo que está pasando, pero me quedan tres. Una no la voy a votar, que es la de Mulet, porque no tiene opción. Me quedan dos. Y dentro de las dos, la que está, entre comillas, más impoluta es claramente Janet Jara, porque en el caso de Carolina Toá arrastra muchas cosas y como dice muy bien Gabriel, la campaña no fue buena y ahora viene todo el proceso posterior de restreñar las heridas, porque ahí... Pero hay un tema más profundo, yo creo, con la candidatura de Carolina Toá. Yo hablé de las características de esta campaña, pero lo que hay detrás es un desfonde completo
de lo que llamábamos la centroizquierda concertacionista. Yo creo que esa murió el domingo. Ya venía muriendo desde la elección de convencionales en el 2021 para el primer proceso, donde recordemos que ese sector sacó 2 o 3 convencionales, no más. La izquierda radical se llevó todo lo demás. Sí. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una muerte muy potente de una centroizquierda que yo creo que sinceramente ya no existe, porque hay un problema en el análisis político siempre en Chile que es geométrico, que la gente cree que va de la derecha a la izquierda, y yo creo que hoy día ya no es geométrico. La gente puede saltar de un candidato como Gabriel Boric a votar por José Antonio Kast, o devolverse y votar en la primaria por Carolina Toa. O sea, depende mucho del momento. Entonces yo creo que no es geométrico, porque he escuchado a mucha gente decir, bueno, ahora vamos a tener un candidato de centro que aglutine ese mundo perdido. Yo creo que ese mundo perdido, sinceramente, se disparó hacia otros lados y tiene muchas opciones. Entonces, creo que lo más trascendente de la derrota de Carolina Toá es que el símbolo de la concertación, porque Carolina Toá, recordemos, es el símbolo. Estaba sentada en ese programa de Raquel Correa cuando, al lado Ricardo de Ricardo Lagos, sí. apunta con el dedo. Ella tenía 18 años. Bueno, ese símbolo termina de sepultar, creo que a una de las coaliciones más exitosa en la historia del país, pero lo hace fundamentalmente, y esto yo lo vengo diciendo hace mucho rato, lo hace porque yo vengo de ese mundo, lo hace porque ese mundo decidió abandonar sus ideas y vender el alma por cargos, por plata, por lo que sea, a este mundo del Frente Amplio, también con esta distinción que había al interior siempre la concertación de los autocomplacientes, los autoflagelantes. Todos se convirtieron en autoflagelantes, los 30 años eran lo peor, y vendieron el alma e incluso abjuraron lo que ellos mismos habían hecho. Exacto. Y eso finalmente tuvo un costo, porque la gente, entre la imitación o la copia o la realidad, vota por la realidad, no vota por la marca auténtica, no vota por la imitación. Y yo creo que ahí se perdió un espacio que es fundamental. Y eso es lo más grave, creo, del triunfo de Janet Jara, porque finalmente por primera vez tenemos una izquierda que muestra ser radical. Y de a poco, esa izquierda que uno esperaría que mantuviera cierta racionalidad, particularmente en la democracia cristiana, ver parlamentarios diciendo que Jara es una buena idea, realmente, o sea, yo lo llamo a leer o ver algunos videos que circulan del expresidente Frei Montalva respecto de su posición respecto del marxismo, el Partido Comunista, y yo creo que debiesen renunciar al partido e irse a otra parte. O sea, realmente es vergonzoso. Es como que, no sé, Carolina Toá mañana... O sea, a ver, yo siempre he dicho, estoy diciéndolo con humor, pero yo estoy sorprendido de Janet Jara. Janet Jara en 3 entrevistas más canta los viejos estandartes. O sea, en cualquier momento apunta a Peuco. Ha sido uno de los temas de la semana respecto de esta abjuración del Partido Comunista de Janet Jara. Que la semana pasada Mara Seguini comentaba una cosa que me quedó dando vuelta y la robé el comentario porque en verdad creo que es muy interesante. Porque ella me decía, mira, yo sé que todos se están quedando con el tema del disfraz. Que Janet Jara dice una cosa que Lautaro Carmona no acepta. Pero ¿y si esto es una estrategia para que Carmona le hable a un determinado grupo? Cachetadas de payaso. Y que Jara le hable a otro grupo, entonces... Cuando, oye, pero mira lo que dijo Carmona. No, la candidata es Jara. Ah, pero es que mira lo que dice Jara. No, el presidente del partido es Carmona. Entonces, podría eventualmente ser eso, pero ha sido tema. Mañana sábado se va a producir esto de la suspensión, que en verdad la suspensión no existe. No existe. Legalmente no existe. O sea, ella tampoco puede renunciar. Es una figura mediática. Es un concepto mediático. Pero es una estupidez. Vas a anunciar algo que no puedes hacer. No puede hacer. Ilegalmente en la política pasa eso. Y legalmente no podría renunciar formalmente. No podría renunciar ya a estas alturas. La ley no se lo permite. Entonces, esto de la suspensión, como dice muy bien Chijón, es una figura mediática, no es más que eso. Pero es una tontera. Si legalmente no es posible hacerlo. Técnicamente, Janet Jara, aunque suspendiera su militancia, sigue siendo militante comunista. Mira, hay un libro de Lenin, ¿ya? Que no es un gran libro en el sentido de tamaño, digamos, que se llama ¿Qué hacer? Es una pregunta, ¿qué hacer? Y en ese libro, ¿ya? Lenin dice varias cosas, entre ellas de que para efectos de
ganar el poder y para efectos de acercarse al objetivo final que tienen como partidos comunistas, porque él lo dice Urbi et Orbi, digamos, hay que aliarse con los que haya que aliarse, hay que hacer frente con los que estén dispuestos a ir con nosotros, hay que abrirle la puerta a todos los compañeros de ruta. Usa exactamente esa frase que después es copiada por los frentes populares ya después de la Segunda Guerra Mundial. Y sencillamente, mira, lo que hay aquí es un enorme ejercicio de hipocresía y de manipulación. Claro, o sea, lo que intenta evidentemente es verse más votable, y para eso evidentemente tiene que alejarse de lo que... Bueno, recordemos que el Partido Comunista en plena Segunda Guerra Mundial pacta con Hitler. Pacta con Hitler, entonces no hay nada muy nuevo bajo el sol. Perdón, y este Partido Comunista apoya el alzamiento de, digamos, la represión en Hungría, y apoya los tanques en Checoslovaquia, y apoya un poco regañadiente en principio a la Revolución Cubana, pero después jamás ha renunciado al apoyo posterior, digamos. Al contrario, fíjate que el Partido Comunista chileno es básicamente cubano, es... Hoy día, entendiendo hoy día. Y venezolano, si uno puede decir, iraní también podría ser uno. Fíjate que a propósito de esto, lo que mencionabas tú respecto a la Segunda Guerra Mundial es muy cierto, porque hay un libro muy interesante de Rafael Enochera que se llama Chile en la Guerra, que me lo he leído como 4 veces, que es muy interesante, y él cuenta las oleadas de shock que se produjeron en el Partido Comunista con el pacto de Molotov con Ribbentrop, porque en ese entonces el clivaje de la guerra que tenían ellos era obviamente el fascismo. Claro. Y al momento en que se terminan por aliar con el nacionalsocialismo, con el fascismo, que ojo, Hitler le ofreció a la Unión Soviética incorporarse al Pacto de Acero en la reunión que tiene Molotov con Hitler en Berlín en noviembre del 40. Resulta que fue tan la ola de shock que dejaron de criticar al Movimiento Nacional Socialista en Chile, que encabezaba González Fomaré, y hubo algún tipo de relación con ellos, porque el clivaje había cambiado respecto de la relación con el Partido Socialista. Era también contra las democracias plutocráticas y contra el imperialismo. Y contra el capital, todo. Claro, que en el fondo era la democracia burguesa. La democracia burguesa y todo eso. Entonces, claro, yo siempre he pensado que este insulto arrojadizo que desde la izquierda se lanza, esto de fascista, tiene que ver con fascistas como traidor. Y tiene que ver con eso, porque con quien hicieron la alianza los traicionó el 22 de junio del 41. Basta solamente googlear una foto de las manifestaciones del Partido Socialista año 32 en adelante, cómo se vestía la juventud socialista versus cómo se vestía muy a la usanza de la SA, el nacionalsocialismo en Chile también. Entonces no son primos hermanos, si uno quisiera, digamos. Bueno, el mismo Lenin decía que los extremos tienden a tocarse, ¿no? Entonces, finalmente... Bueno, pero hablemos de extremos, porque la elección da la impresión que se está yendo hacia los extremos. Por lo menos las encuestas que esta semana hemos tenido, creo que son tres encuestas. La Academ del domingo después de la elección, la Pulso Ciudadano de Activa de ayer o anteayer, y la Black and White de hoy día. Las tres dicen más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. La Academ la pongo en duda, no porque sea la Academ, sino porque son preguntas distintas. Academ preguntó a quién le gustaría a usted que fuera presidente, que te presenta primero a Janet Jara, luego a José Antonio Kast. Primero a Kast, Jara, Matei, ese era lo que tenían ellos. Y ya después la Panel Ciudadano también apareció esta semana, que también dicen más o menos lo mismo. Ponen a Janet Jara primero, segundo a José Antonio Kast, tercero a Belín Matei, ambos en un empate técnico, Matei con Kast. Pero da la impresión que la cuestión se está estirando otra vez. Tener una candidata al Partido Comunista quizás nos sirve mucho a soslayar la polarización. Y las consecuencias que en la derecha todavía están ahí dando vuelta. Hemos tenido, creo yo, esta semana una derecha muy nerviosa. En líneas generales, lo que ocurre es la que derecha suele ser nerviosa. Sí, eso por una parte. Pero además hemos tenido, dentro de esta manipulación mediática que yo te mencionaba hace un minuto atrás, tenemos también el hecho de que todo el mundo está hablando de porcentajes. Sí. Y los porcentajes son números, y yo que vengo del mundo de la ingeniería, ¿ya? Los porcentajes son los votos. Los porcentajes son nada más que expresiones relativas de una cierta masa, de un cierto número. Exacto. Y el número sobre el cual se están hablando los porcentajes es 1.480.000 votos, no sé. El 9% del padrón. Claro. Entonces, cuidado con empezar a comprarse esa. Una cosa es que Janet Jara haya sacado el 60% de ese universo de votos, y otra cosa es que extrapolar a que va a sacar el 60% del padrón.
en una elección presidencial. Eso no va a ocurrir y no va a ocurrir nunca. Pero en el Ahora, fondo, lo que dice Chijón es una cosa muy interesante. el nerviosismo a partir de los números. El nerviosismo a partir de los números es completamente irrisorio a esta altura, y a mí me llama la atención que políticos profesionales caigan en esa tontera. Porque de verdad creo que hay un par de elementos que hay que poner sobre la mesa. La convocatoria a esta primaria por parte de... Porque la que se suelen comparar con la misma convocatoria de cuando el presidente Piñera fue electo, ¿no? Sí. La diferencia está en que el presidente Piñera era la oposición. En este caso era la primaria del oficialismo. Y ese 1.400.000 votos para el oficialismo, para el gobierno, es muy malo. Es muy malo. La convocatoria es muy, muy mala. Claro, la gente de izquierda decía esta semana, no, pero es que mira cómo se maneja mediáticamente esto. Si cuando Piñera ganó esa primaria, él también era sobre un universo de 1.400.000 votos. Sí, pero Piñera era la oposición en ese momento. Con voto voluntario. Y con voto voluntario. La gente hoy día tiene una conciencia más de voto obligatorio. Entonces, yo creo que hay que mirar con mucha tranquilidad, como dice muy bien Chijón, lo importante aquí son los votos, los números de votos, claro, no los porcentajes. Y lo segundo, a ver, sin desmerecer que Janet Jara es una muy buena candidata, sí, yo creo que los porcentajes sobre la base de la encuesta que se hace en general. Que es la pregunta cerrada. La pregunta cerrada. Que fue básicamente la UDD activa, sí, y Black and White. Sigue siendo, y además es evidente, yo lo dije aquí hace un par de semanas en este programa, y va a haber nerviosismo porque Janet Jara obviamente va a subir de una manera... Automáticamente queda primera. Pero sí, automáticamente pero queda es un primera. hecho de la causa. Eso es obvio, sí, eso es obvio, porque aglutina a todas las fuerzas que estaban ahí, sí, pero aglutinándolas no obtiene más de un 31 o 33, ya no recuerdo. 33%. 33%. Déjame, que se le da. a propósito, eso es muy bajo para la izquierda. Sí, es muy bajo. Y a propósito de lo que estaba diciendo recién de la encuesta UDD, hay una pregunta en esa encuesta, en una lámina, que ha pasado más bien inadvertida o le han dado poco valor, poca bola, digamos, coloquialmente. ¿ya? Hay una pregunta que dice: ¿por qué candidato usted jamás votaría o no votaría en ningún caso? Los índices de rechazo. ¿Y quién está en primer lugar? Y por mucha diferencia es Janet Jara. Sí. Así que tengamos es interesante, y después va bajando José Antonio Cast, claro, sí, Kaiser, pero por diferencia. Y por diferencias grandes. O sea, ojo que el voto Matei tiene muy baja... Sí, Matei de hecho es la que tiene más bajo. O sea, sí, en las elecciones uno siempre, cuando mide en encuesta, quienes hemos trabajado en elecciones, siempre hay que medir ese voto de rechazo, porque el conocimiento de un candidato presidencial siempre va a estar, probablemente va a ser alto. Te guste o no te guste. Sí, el conocimiento de un candidato presidencial va a estar porque sale todos los días en televisión, porque sale todos los días en los diarios. Entonces lo que tú te tienes que fijar aquí es quién no votaría bajo ninguna circunstancia por un determinado candidato, porque eso determina cuánto puede crecer el candidato. Claro. O sea, Janet Jara hoy día en una encuesta saca 33%, pero el que jamás votaría por Janet Jara es muy alto. Y entonces Janet Jara no tiene mucho hacia dónde crecer. Ahora, con un voto obligatorio, habría que mirarlo con mayor detención. Por eso es lo que está haciendo el gobierno hoy día, tratando de que el voto obligatorio no tenga multa, porque lo que tiene que hacer es ponerle urgencia a un proyecto de ley, porque se está regulando cada elección el voto obligatorio de manera... Sí, la sanción se está... uno a uno, sí, porque el gobierno no ha sido capaz de llevar al Congreso o sacar del Congreso la ley orgánica constitucional que establece la Constitución que tiene que haber para el voto obligatorio. Lo que podríamos tener este domingo es una elección de voto obligatorio, pero sin sanción, lo que en definitiva es un voto voluntario. Entonces, por eso es tan grave, porque cuando uno mira al votante obligado, los candidatos Kast y Matei son las dos primeras mayorías. Cuando uno mira al votante habitual, esto es, el votante voluntario, Jara se dispara. Entonces, por eso lo que está haciendo el gobierno es tan grave. Está buscando la manera de maximizar. Está buscando la manera muy grave, porque esto es gravísimo desde el punto de vista democrático, las convicciones democráticas. Porque lo que está haciendo el gobierno es meterle la mano a la urna cuando el partido ya partió. Amañando las reglas, eso es lo que está haciendo. Sí. Quizás la gente no lo tiene muy claro, pero el proceso eleccionario, parlamentario y presidencial para el cronograma del servicio electoral ya comenzó.
Entonces, cuando tú estás jugando al fútbol y cambias las reglas en la mitad del partido de fútbol, la certeza o la confianza en una elección empieza a bajar. Claro, Entonces están jugando con algo muy delicado. Claro, pues imagínate comienza el partido a propósito de los 10 años de la Copa América que celebramos hoy día. Sí. Imagínate, no sé, que el penal de Alexis no vale porque porque no había, porque los penales no. Porque a partir de un minuto a alguien se le ocurrió que los penales no existen y por lo tanto hay que retrotar. Entonces, absurdo. Es Mira, absurdo. quiero ser bien específico respecto de la encuesta, respecto de por cuál no votaría. Esto es la Pulso Ciudadano de ayer. Sí. Quien tiene el mayor índice de rechazo y quien subió en su índice de rechazo es José Antonio Cast, que tiene 30,6. Le sigue Janet Jara, que también sube a un 26,2. Johannes Kaiser tiene 10,4% de rechazo, Carolina Toa un 6,3, Evelyn Matei 3,3, Gabriel Boric 1,9. Como yo creo como no Sí, corre. pero porque la gente sabe que no puede ir a y la Daniel elección. Jadwe tiene 1,5. Pero eso también puede ser el mismo efecto de Boric. Como saben que Daniel Jadwe no puede ser candidato, inmediatamente no produce antipatía, digamos. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el tema del voto obligatorio o con multa? Eso está en el... Lo que pasa es que el gobierno está tratando de hacer una martingala y aquí la irresponsabilidad y la ¿Lo falta quiere de amarrar con el voto convicciones, extranjero? la irresponsabilidad y la falta de convicciones democráticas del gobierno son brutales. Porque lo que está tratando de hacer Elizalde, el ministro del Interior, es amarrarlo con varias excusas. Uno, el voto extranjero. O sea, durante años, gente como Elizalde, gente como yo, peleamos porque los chilenos pudieran votar en el exterior. Y ahora no vamos a dejar que los extranjeros, que están avecindados, que pagan impuestos, que trabajan, que hacen todo en Chile, y que están avecindados, para que la gente lo entienda, no es cualquier extranjero, es un extranjero con un avecindamiento de más de 5 años. Que está legalmente en Chile, que trabaja, que paga impuestos. Ese no lo quieren dejar, o hay propuestas para dejarlo voluntario, o no lo quieren dejar votar en ciertas elecciones. Entonces, Elizalde con eso está trancando la urgencia, que para la gente no entienda, el presidente tiene la facultad de urgencia para que el Congreso discuta la norma transitoria que hay que poner para la sanción. Que se entienda, cuando se reguló en este gobierno, se hizo una reforma constitucional a la Constitución y se estableció el voto obligatorio, el mismo artículo de la Constitución le entrega a una ley orgánica el regular el voto secreto y cómo se va a hacer las sanciones, los procedimientos y todo eso. Esa ley no se ha dictado. Entonces lo que se ha hecho es que elección a elección se ha incluido al Parlamento un proyecto rápido donde se establece el tema de la multa y las sanciones y cómo se va a proceder. Y aquí hay varias mociones parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. En el Senado se aprobó la moción que existe, que es una moción de los senadores Walker, Jimena Rincón, Luis Bensperger y Manuel José Osandón. Se aprobó que tenga multa, pero el gobierno tiene trancada la urgencia. Precisamente, primero dijeron que era el tema del voto de los extranjeros. Ahora que irroga gasto y por lo tanto hicieron reserva de constitucionalidad para llevarlo al Tribunal Constitucional, cuando el mismo informe financiero del proyecto de ley establece por la Dirección de Presupuesto que no hay gasto fiscal, por el contrario. No, claro, si hay multa, hay ingresos. Si hay ingresos, si hay multa, hay ingresos. Entonces, han buscado todo tipo de artimaña y Pamela Figueroa, la presidenta del CERVEL, ya ha dicho que el 19 de julio ya no se puede seguir modificando. Entonces tiene que ser ahora ya. Yo invito a la gente, así como se hace en Estados Unidos, yo lo invito a que usted le escriba a su parlamentario y presione y aquí haga una campaña pública. Y que le escriba a un parlamentario en especial, que es el parlamentario Fidel Oyarzo, que es el presidente de la comisión. Rubén Oyarzo. Rubén Oyarzo. Que es el presidente de la comisión que tiene que poner en tabla esta discusión. Así es. Sí, bueno, todo lo que te contrapasado. No me reterro, Rito. Les quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es momento de una pausa comercial. Nosotros seguimos con Gabriela Lemparte, con Chijol Ley. Me están pidiendo el teléfono, eso es, ya venga nomás, lléveselo nomás.
Este es un programa en vivo. Programa Sí. en vivo, que tanta cosa, me quedan. Pásale, esto no es martes 13, esto no es martes 13. Rorrito, me Ni avisa está cuando quedan Gonzalo, 10 minutos, por favor. 10 y 5, gracias, muy amable. Ni está Gonzalo Beltrán en la dirección tampoco. Sí, no, ahí apareció también ahí don Francisco, que se va y vuelve. Don Francisco. Después, Tranquilo, Tranquilo. Después ocupó el estudio. Después ocupamos el estudio. Sí, bueno, estábamos hablando precisamente de los coletazos de las elecciones. Esta semana, insisto, ha habido mucho nerviosismo y probablemente una de las cosas, bueno, que creció hoy día, va a seguir creciendo, es la entrevista que dio Johannes Kaiser el día de ayer a Tomás Moschati, donde quedó una frase donde él dice que si se repitieran las circunstancias del 73, él avalaría apoyaría una intervención militar con todas las consecuencias. Que es una frase que, insisto, ha generado mucha crujidera. Sí. Y en una entrevista que comentábamos con Gabriel, fue una buena entrevista de Kaiser. Yo, a ver, desde el punto de vista del continente, que se entienda, desde el Sí. punto de vista de la forma, de la manera de contestar, de la profundidad de algunas Estamos hablando preguntas, de la performance televisiva. de la performance televisiva, creo que Johannes Kaiser estuvo extraordinario. Extraordinario en los tiempos, en la forma. No es fácil una entrevista con Tomás Moschati porque requiere de mucha velocidad mental y de responder corto. A él no le gustan las respuestas largas. Creo que desde ese punto de vista estuvo muy bien, muy aplomado, lo noté. No se enojó en ningún momento. Hay algo Sí. en Johannes Kaiser, y yo conozco mucho a Johannes Kaiser. Hay algo que yo le reconozco como una suerte de adversario político. Yo no comparto muchas de las cosas que él tiene, sin perjuicio de que como yo soy un liberal clásico y él es un libertario, venimos de un mismo árbol, por lo tanto hay algunas cosas con las que podemos estar de acuerdo, digamos. Pero hay algo que yo le reconozco a Johannes Kaiser, su capacidad de decir la verdad, aunque lo que él piensa, su verdad, Más allá de que esa verdad no más caiga bien. más allá de que esa verdad no caiga bien. Y eso es algo que a mí me llamó la atención profundamente, fíjate. Me llama la atención que un político, vaya si uno está de acuerdo o no con la afirmación, por lo demás yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero que un político diga lo que piensa de manera tan directa es algo que a mí me llama mucho la atención en su liderazgo. Quizás no es el momento de su liderazgo presidencial, quizás él no debería haber empeñado la palabra como la empeñó para un anglosajón, porque él viene de esa tradición. Empeñar la palabra es decir, Sí, no, es que se cumple, y ayer lo dijo muy claramente, pero es muy interesante. Johannes Kaiser quizás tiene un futuro político muy brillante, y por eso sería lamentable, o sea, no lamentable, más bien, que él haya tratado de cumplir la palabra tan fuertemente. Hubiese sido muy interesante tenerlo en el Congreso por lo mismo. Entonces, bueno, cada uno toma las decisiones que toma. Ahora, la pregunta que uno se hace es, porque en el caso de la derecha, por ejemplo, y todavía me acuerdo de la entrevista que le dio Evelyn Matei a Checho Irán en la Radio Agricultura, que también generó mucho ruido. El diputado Araya también tuvo una entrevista en CNN donde también se generó algo de ruido. Uno se pregunta, bueno, todo este famoso tema del 73, pensando en lo que es la próxima elección presidencial, es una cosa que puede ser decisiva. O sea, yo entiendo que las cuñas de repente son malas, pero a esta altura, 50 años después de los hechos, ¿es algo que puede eventualmente incidir en la decisión del voto o no? Dependiendo del segmento del votante al cual tú te diriges. Ya, pero Por también hay supuesto. hay una cuestión de principios y de No, está bien. y de idea, digamos. Está O sea, bien, que Johannes sí. Kaiser haya dicho lo que dijo, a mí no me sorprende, porque forma parte de lo que él siempre ha... Eso lo hemos siempre ha escuchado dicho. antes. Eso lo hemos escuchado antes. Sí, sí. Con José Antonio Caz es más o menos lo mismo. Pero yo esta diría vez que la ha matizado. Sí. Él ha matizado porque además José Antonio es probablemente más tradicional en su manera de abordar la política y está un poco impregnado de esto del cálculo de la conveniencia, mucho más que Johannes Kaiser, así lo percibo yo. Y desde ese punto de vista, y quizás en el fondo de su corazón, estoy especulando, José Antonio Caz pueda pensar lo mismo que Johannes, pero dudo que alguna vez lo vaya a decir así, Porque de esa manera. básicamente, insisto, esta discusión es una discusión, insisto, que podrá afectar o ser llamativa para un segmento etario de los 40 hacia arriba. Sí. Probablemente. Gente que vivió la dictadura, Sí, sí. que vivimos ese proceso, que sabemos cómo se salió y todo eso. estoy tan seguro, porque hay mucha Y gente en especial los joven, que sufrieron también. No, digamos, obvio, gente obvio. que sufrió, eso es innegable. Innegable. Yo entiendo que puede ser, pero yo creo que el tema esto de la visión del 73 es una cuestión que está, insisto, circunscrita básicamente al público del público de la Sí. derecha. En el fondo, este es un debate de la derecha. Yo creo que ya existe Sí. un consenso social respecto de la evaluación de lo que significó ese periodo, pero Y ese consenso social llegó a los 40 años con el presidente Piñera. Yo creo que ya habíamos logrado. Los 50 años, yo no estoy tan seguro de tu afirmación respecto que esto
afecte a un grupo etario sobre los 40. Yo creo que en la discusión pública, a los más politizados, también afecta a los más jóvenes. Yo creo que la cantidad de símbolos que trata de hacer el presidente Boric para parecerse al presidente Allende son ya casi ridículos, ¿no? Sí, exageró mucho. Entonces, ojo que no marca una elección hacia el futuro, la gente quiere escuchar cuáles son las soluciones que va a tener. ¿Ah? Y en ese sentido, yo creo que es un tremendo error táctico creer que se va a ganar una elección diciendo Janet Jara es comunista. Janet Jara es comunista. Janet Jara es comunista. No. Janet Jara es comunista, representa una forma de pensar, representa algo que no tiene las convicciones democráticas de una democracia liberal, que cree en las dictaduras del proletariado, y seamos claros, en la lucha armada, en distintos elementos que podrán matizarlos, podrán descomunizarlos, lo que usted quiera. Pero de ahí en adelante, yo creo que si uno mira la democracia liberal, la gente espera soluciones, y lo que espera de los candidatos que sean adversarios de Janet Jara es cómo se van a enfrentar, cuáles son las diferencias. El Partido Comunista ha votado en contra de todas las leyes de seguridad. El Partido Comunista acaba de votar, con el Frente Amplio también, acaba de votar en contra, en contra de la ley de permisología para solucionar un problema esencial para la inversión. El Partido Comunista y el Frente Amplio votaron en contra de los estados de excepción constitucional en la Araucanía. Entonces, Janet Jara sirvió a la primera línea. Entonces, está bien, todo eso podemos decirlo, pero la diferencia es que quienes creemos en la democracia liberal, creemos que en la Araucanía hay terrorismo, creemos que son necesarias las leyes de seguridad, creemos que es necesario tener un sistema de inteligencia económica y un sistema de inteligencia completo, creemos que hay que endurecer penas, creíamos, y por eso mismo aprobamos la ley antiterrorista y ellos no lo hicieron. Entonces hay que mostrarle a la gente cuáles son las diferencias y cuáles son las diferencias de lo que planteamos hacia el futuro. Janet Jara fue ministra del Trabajo, y hoy día tenemos un desempleo de la mujer del 10%, tenemos 1 millón de cesantes. Y eso ha sido por el encarecimiento de la contratación. La contratación en Chile es una de las más caras de la comparación de los países y de de toda las la más OCDE. rígidas, además, Y desde de las el más punto de vista rígidas. legal y reglamentario. Exactamente. ¿Sí? Entonces, y eso es producto de lo que Janet Jara piensa. Entonces, creo que hay que ser bien delicado en decir, oiga, es muy simpática la señora, pero mire, ahí están los resultados concretos. Sí, lo que pasa es que, mire, insisto, esta semana yo quise traer a colación lo que dijo Johannes Kaiser y las consecuencias, y me amarro también, y me agarro de lo que acaba de decir Gabriel respecto del debate de comunista, descomunizo, y todo lo que ha pasado la semana. Porque parece ser un debate muy de los 90 o un debate muy de los 2000. Seguir hablando de la dictadura y seguir hablando de los comunistas. Es como, insisto, es volver un poco a eso. Lo que te habla también de la polarización en la que estamos inmersos por estos días. Entonces, siguiendo con este debate de muy de los 90, mucho se ha hablado respecto de qué tan huérfano queda el centro político. Se habló de la democracia cristiana, tú decías hace un rato, Gabriel, por un lado aparecen algunos consejeros de la ADC diciendo, o el mismo presidente, Alberto Undurraga, con el Partido Comunista nada, y aparece Erika Edo y Buenchumilla diciendo, la única alternativa que tenemos es Janet Jara para sobrevivir. Después Undurraga dice, no, me voy a sentar a conversar con Mike Nichols y con Trivelli, a ver si levantamos candidato. Como que quedó un vacío ahí en el centro político. ¿Hay centro político hoy día o no, Chijón? Hay, pero eclipsado y disminuido. El centro político existe. Lo que ocurre es que cuando los ambientes se empiezan a polarizar, hay una suerte como de magnetismo político, por decirlo así, en que aunque tú tengas una cierta visión de centro y estés ideológica, ni siquiera ideológicamente, anímicamente, ¿ya?, en el centro y en el equilibrio, cuando el ambiente está completamente polarizado, que todavía no es el caso, tú no te puedes quedar en el centro. ¿A ti te parece que no está polarizado? Está polarizado, pero todavía no. A ver, lo que pasa es que yo vengo de una generación en que la polarización. Bueno, tú viviste la polarización. Mi punto de comparación es otro, ¿ya? No, tenemos polarización, no me cabe duda. ¿Tenemos la polarización que tuvimos hace muchos años atrás? No. Claramente no. Eso fue un desastre social y político. ¿Y por qué? A ver, pero ahondemos un poquitito respecto del abandono del centro político. ¿Por qué hay un abandono del centro político? Eso tiene que ver con qué. Tiene que ver por ejemplo, pongo arriba de la mesa, que al centro político se le considera quizá extremadamente, no quiero utilizar la palabra blando, pero irresoluto, dubitativo al momento de tomar decisiones. Y lo que la gente está esperando, por ejemplo, son resoluciones inmediatas. O sea, pateo la puerta y después pido disculpas. Sí, a ver,
Yo pertenezco al centro político, por lo tanto lo conozco. Yo creo que está muy despoblado. La gente, cuando tú le preguntas de 1 a 10, 1 siendo la izquierda, 10 la derecha, ¿dónde se ubica? Se ubica en un 5. Ahí dice que está la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se sienten centristas. Hay un grupo un poquito más pequeño que se siente muy a la derecha, ¿ah? En el punto 9, por decirlo, ¿no? Pero a la medida, y yo creo que Chijón dio en el clavo, en la medida que la polarización aumenta, tiende a desaparecer ese centro político. Ahora, el problema que yo veo en la polarización de las candidaturas es que, y lo que veía, por ejemplo, ayer en la entrevista de Johannes Kaiser, es que esa rigidez, que está bien para ser parlamentario, esa rigidez de principios, de convicciones, que está muy bien, para una elección presidencial es muy compleja. Y para un presidente es muy compleja, porque un presidente tiene que ser alguien que pueda generar mayorías. Mayorías, tú no puedes gobernar sin mayoría. Y veamos el ejemplo de este gobierno, que por ser purista, ha terminado dándose cuenta solo, pero hemos perdido 3 años en eso, ha terminado dándose cuenta solo que el purismo no daba. Y que hay que ser pragmático. Entonces yo ahí veo lo que puede ocurrir es que pasemos de una punta del espectro político a otra punta. No, a mí no me gusta hablar ni de ultras derechas ni ultras izquierdas. Me gusta hablar de la derecha y la izquierda. Creo que cada uno tiene sus matices. Pero pasar a la otra punta sin una persona que logre generar mayorías, las mayorías generalmente se generan en el centro, cuando ya se gobierna, cuando estamos en la faz arquitectónica, no en la faz agonal, que es la de la persecución del poder. Cuando tú gobiernas tienes que buscar mayorías y ahí tienes que tender a buscar un centro para llegar a esos acuerdos. Ese fue el éxito de la concertación. Claro. Ese es el éxito de la concertación. Recordemos que el único presidente de derecha que hubo después de Jorge Alessandri es Sebastián Piñera el año 2010. Claro. Y Sebastián Piñera viene del mundo del centro. O sea, no, a ver, cuando yo digo los gobiernos de la concertación a estas alturas, con lo que hay al frente, yo creo que Piñera fue un gobierno de la concertación más. Claro. O sea, yo te diría que fueron 5 gobiernos de la concertación. Un gobierno acorde a su tiempo. El 2 de Bachelet y el 2 de Piñera salieron se metieron en la polarización. Pero el primer gobierno de Piñera fue claramente un gobierno que seguía la línea concertacionista. Sí, y Michelle Bachelet en su primer gobierno gobernó con Andrés Velasco, con Expansiva y un lote grande de profesionales que eran 100% liberales. Y toda esa gente 100% liberal enfrentó la crisis subprime de una manera extraordinaria. Ni siquiera la sentimos en Chile. La sentimos, fue una cuestión espantosa y fue muy complicado. Y eso fue manejo macroeconómico y microeconómico de primera, digamos. Sí. Una última cosa, antes porque les voy a contar. En segundos les voy a contar algo muy importante que va a ocurrir esta semana. Algo muy importante que va a ocurrir esta semana. En el caso de Claudio Rego. Pero una última cosa. Con todo este tema, con este escenario, ¿quién gana en la oposición? ¿Es posible que se levante una candidatura que no hayamos visto? ¿Es el momento de Evelyn Matei de apuntar hacia el centro, como se ha dicho? ¿Por dónde va? A ver, yo diría que en este momento tenemos que esperar el desenlace de 2 nombres que probablemente sean los más, los que pudieran tener un cierto efecto, aunque sea marginal. Parisi también levantó el dedo. Dice, no, Parisi levantó el dedo. Marco Enrique Ominami, que sigue estando ahí en carrera, leí en un informe de la cantidad de firmas en que estaban y andaban del orden del 60%, ¿ya? 58, 60% en promedio. Por lo tanto, y todavía queda hasta el 18 de agosto para inscribirse. Entonces, que va a llegar, de que podría llegar. Alguno de ellos podría llegar, ¿ya? Yo creo que puede llegar más todavía Marco Enrique Ominami, ¿ya? Artés va a llegar porque siempre ha llegado, digamos. Harold McNichols podría ser. Y cuando eso ocurra, ahí vamos a tener realmente el comienzo de la campaña, porque van a estar todos los nombres definidos de quienes van. Con mayor o menor opción, sí, pero van a estar ahí. Y ahí, sencillamente, aumenta la góndola de supermercado de la oferta de candidatos. Perdón que lo diga en estos términos, sí, pero... Volver en un punto. Cuando un presidente no tiene mayoría y vuelve a la polarización, y nos pasamos de un lado al otro cada 4 años, corremos el riesgo, que es un riesgo que Chile ya no se puede permitir en el próximo gobierno. Que es el riesgo cuando las soluciones son fáciles a asuntos complejos, usted no le cree a ese político. Porque las cosas son mucho más complejas y requieren de soluciones complejas. Y por lo tanto, cuando
lo que ocurre es que cuando un político da soluciones fáciles a problemas complejos, produce una frustración gigantesca a la hora de gobernar. Y ahí, Y ahí es donde los extremos creo que cometen un error. O sea, la frustración que Boric produce es lo que hablábamos al principio. Miren la votación del domingo en la primaria respecto al Frente Amplio. Entonces, ojo con eso, porque cuando uno extrema posiciones, bueno, el resultado del segundo proceso constitucional respecto a lo que hizo Republicanos, recordemos que el texto de los expertos fue aprobado por unanimidad y después hubo un extremo de posiciones que finalmente hizo que incluso haya una derecha, más a la derecha que votó en contra. Que votó en contra y que critica, hoy día, Johannes Kaiser lo hace anoche, critica con mucha fuerza a esa derecha que claudicó, pero por el otro lado, finalmente es parte de conseguir las mayorías. Han sido los procesos constitucionales los que han ido generando la partición de la derecha. Sí. El republicano se siente de su relación con Chile Vamos desde el momento que se produce el acuerdo del 15 de noviembre. Y después cuando se produce el segundo proceso constitucional, es ahí donde dicen, ¿saben qué? Nosotros no nos metemos en esto, ustedes son los responsables, son los culpables, todo ese tema. Ahí se sienten, ahí es donde al republicano le va bien, se ve con la pelota en la mano, y ahí es donde se le aparece todo este grupo a la derecha, que finalmente es el que está detrás de Johannes Kaiser en esta pasada, y es la razón por la cual tenemos a la oposición, a la derecha en particular, dividida en tres partes. Me quedan 5 minutos y yo les quiero contar algo que va a pasar esta semana. Ya. Anótenlo porque esto va a pasar esta semana. Esta semana va a pasar algo muy importante respecto de Claudio Orrego. Va a pasar algo muy importante. Estaba por preguntarte qué pasaba. Va a pasar algo muy importante. ¿Y se puede saber qué? Voy a avanzar un poquito más hasta donde puedo decir. Por supuesto. Es algo que tiene que ver con el proceso de destitución. Ya. Algo que tiene que ver con el proceso de destitución. Algo va a pasar muy importante esta semana. ¿Puedo apostar? Yo sé que podría apostarla. Pero esta semana va a volver a emerger el caso de Claudio Orrego, el caso... Sí, yo ayer estuve conversando con un core muy importante de todos los cores que hay en la región metropolitana. ¿Y qué le dijo? ¿Andamos por ahí? Andamos por ahí. Lo mismo. Yo creo que, yo creo que el proceso de destitución ha sido pensado, no es que se haya hundido y haya desaparecido el mapa. Yo creo que están preparando la batería de argumentos y probablemente esto sea presentado al Tribunal Electoral, al Tribunal Calificador de Elecciones durante los próximos días. Ahora, es un escándalo. La presentación, basta, o sea, si yo presento y acojo, ¿eso basta para pedir la suspensión de Orrego como gobernador? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Ahora, perdón, si el tribunal acoge, lo que no estoy seguro en este momento, y que eso habría que preguntarse a los abogados especialistas, es si acaso la declaración de admisibilidad por parte del Tricel genera automáticamente la suspensión. Ahí no estoy seguro. ¿Ya? Ahí como abogado me pillo. No recuerdo, tendría que revisar. Ya. Yo lo pregunto porque lo he escuchado de consejeros regionales. Entonces, como lo he escuchado de ellos, yo también lo he escuchado. Lo pregunto, ¿va a tener algún tipo de sanción? Llego a la oficina a abrir la ley. Usted lo comenta por sus redes sociales. Lo comento por redes sociales, pero la verdad es que no me acuerdo. Bueno, yo te interrumpí, estabas hablando algo respecto de lo escandaloso que este tema. No, es un escándalo lo que ha ocurrido. Salió el fiscal Cooper, no se supo más del caso Procultura. Alberto Larraín sigue dando vueltas como Martín de los Santos por cualquier parte. Sí, bueno, va a subir historia en Instagram. No, claro, y mandar comunicados internacionales. Y además, ahí uno ve como el desparpajo frente a la justicia. O sea, a mí realmente no me van a hacer nada, no me importa. Y yo pregunto sinceramente qué está haciendo la Fiscalía de Antofagasta para... Yo te voy a contar lo que está haciendo. Aquí tenemos otra cosita para... El fiscal nacional, Ángel Valencia, le dio 2 meses de plazo al nuevo fiscal, ¿ya? Pero resulta que el expediente tiene 37.000 fojas. Y el expediente lo recibió hace unos 8 o 10 días atrás recién. Y ya habían pasado por lo menos 2 semanas y media desde ese plazo de 2 meses. Está leyendo el fiscal. Pero debe estar leyendo con un escáner, porque no veo otra manera de cómo absorber audiolibro. 37.000 focas. Yo creo que duerme con audífono, el fiscal, porque no me lo imagino. Dudo. ¿Y cómo se hace una cosa? ¿Cómo lees 37.000 fojas? Lo que pasa es que, ojo, cuando uno lee
37.000 fojas, la gente se asusta. Cuando uno lee esos expedientes, uno sabe qué leer del expediente. No, el expediente muchas veces viene repetido, hay documentos que vienen repetidos, hay informes que están complementados. Dios te oiga, querido Gabriel. Supongo que será eso, pero a mí cuando me toca leer expedientes largos, en sumarios, en temas penales, generalmente lo que un abogado sabe qué es lo que hay que mirar, con más calma Más atención. Y más atención. Es un detalle importante. Nos tenemos que ir. Sí, ya sé que es la hora, nos vamos a ir. Estamos en la hora. Rorrito, ratifíqueme. Este domingo tenemos con un pie en la moneda y tenemos a Jimena Rincón o Eduardo Artés. Creo que tenemos a Jimena Rincón, ¿no? Sí, Jimena Rincón, sí. Mira qué interesante. Vamos a tener este domingo, 10 de la noche, Jimena Rincón, aquí en este mismo panel para hablar respecto de la candidatura presidencial, que me imagino unas cosas que demócratas tienen que empezar a resolver también en los próximos días. Están en eso. Y avanzando. Exactamente. Así es que les reitero, gracias por estar ahí. Si les gustó el programa, venga el like, venga el comentario. Estas cosas siempre nos sirven y por supuesto nos encontramos con ustedes la próxima semana. Gracias, Chispón, por estar acá. Muchas gracias. Me alegra retenerlo nuevamente acá por este lado. Gracias. Rorrito, muchas gracias. Con ustedes el próximo día viene. Que les vaya bien.